Muy buenos días a todos, espero que estén teniendo una buena mañana. El día de hoy, como les contó José, vamos a estar trabajando con el tema de la personalización de plantillas de dibujo para acelerar un poco. Vamos a estar hablando sobre la configuración de plantillas y cómo personalizarlas para el trabajo. Acerca de la dinámica del webcast, vamos a estar, nosotros tenemos activo una ventana en la cual pueden hacer preguntas, una ventana que se llama questions o preguntas, dependiendo cómo hayan descargado el visor del webcast. Entonces ahí pueden ir haciendo sus preguntas. La idea es que José, que nos está apoyando, basta si va a ir contestando algunas de las preguntas y otras preguntas que de pronto se queden, yo las voy a contestar al final de la sesión. Listo, la idea es contestar algunas preguntas que se repitan, yo lo voy a resolverlas y si son muchas preguntas, pues ya la idea es que nos quedamos con las preguntas en nuestra base de datos y yo me quedo conectado un ratico después de la sesión contestando en el mismo chat las preguntas y de todas maneras, apenas se cierre el tiempo estipulado es más o menos hora y cuarto, hora y 20. Lo que vamos a estar haciendo es contestando a vuelta de correo según el correo con el cual se hayan registrado en la sesión. Bueno, les repito los muy buenos días. Vamos a estar entonces comenzando con el trabajo de la sesión, entrando en materia. Bueno, les cuento, ya les había, el ingeniero José me había presentado, les había contado que me desempeño como ingeniero de aplicaciones de manufactura aquí en Ingeniería Asistida y en nuestro centro de entrenamiento Academia. Lo que vamos a estar trabajando hoy es la personalización de plantillas de dibujo. Y entonces la presentación o las diapositivas hoy son corticas porque va a ser la mayoría ejecución, o sea, no hay mucho que explicar sino pues en cuanto a la parte teórica, sino más bien ejecutar y contarles de una vez en el ejercicio práctico. Las plantillas de dibujo son archivos que son de los tipos de plantillas con un Install Inventor. Hay cuatro tipos de plantillas básicamente, los de parte, plantillas de ensamble, de dibujo y de presentación. Y dentro de las plantillas de dibujo existen dos tipos, las nativas de Inventor y las que son compatibles con AutoCAD. O sea, uno puede generar unos planos para que sean eh, visibles desde AutoCAD sin necesidad de hacer ningún tipo de conversión de archivo. Bueno, entonces, importante para saber, antes de comenzar, es que las plantillas se ubican configuradas, o sea, siempre están en un archivo, perdón, en una carpeta por defecto con la instalación de Inventor, enseguida se las muestro. Y lo segundo es que desde el proyecto, desde el archivo de proyecto, de eso estuvimos hablando la semana pasada, los que de pronto estuvieron en el webcast de la semana pasada, desde el proyecto yo puedo configurar la ruta desde la cual yo estoy trayendo esas plantillas, desde las cuales las estoy jalando. Entonces, esa ruta por defecto yo la puedo configurar en el momento en que yo decida intervenir la configuración de mi proyecto o archivo IPJ de Inventor. Bueno, vamos entonces a comenzar. Yo por acá tengo Inventor recién abierto. Les voy a mostrar entonces dónde se encuentran estas plantillas guardadas. Cuando yo creo un archivo nuevo, siempre que creo un archivo nuevo, me aparece en una carpeta. Esta carpeta me aparece más o menos de esta manera. Entonces, yo aquí tengo unas carpetas que vienen iguales a las que ustedes pueden tener en su computador, más otras que he creado en el camino. Estas carpetas se pueden crear para organizar los archivos o plantillas de trabajo. Entonces, ustedes siempre se van a encontrar con una carpeta que se llama templates o plantillas. Esta carpeta va a tener unas plantillas de configuración por defecto, o sea, son las que salen siempre por defecto cuando yo creo nueva parte, nuevo ensamble, nuevo dibujo o nuevo archivo de explosión. Eh, si yo quiero personalizarlas o si yo quiero especificar el estándar de trabajo, yo puedo utilizar directamente las plantillas en el sistema inglés, que son las plantillas en pulgadas, o puedo trabajar en el sistema métrico, que también tiene diferentes estándares que trabajan en el sistema métrico, en milímetros. Está en la normatividad ISO, la normatividad ANSI, la normatividad GIS, entonces la ISO es la internacional, la DIN es la alemana, la GIS es la japonesa, y así, son las más representativas y desde las cuales se basan todas las empresas para configurar y personalizar sus plantillas. La idea es que cada empresa hace un trabajo al inicio cuando va a comenzar a documentar de personalizar
tanto sus plantillas de parte de ensamble, pero más importante o la más configurable es la plantilla de dibujo. Entonces, para configurar una plantilla de dibujo, uno tiene que tener en cuenta varios aspectos. Entonces, el primero que uno debe tener en cuenta son las unidades. Entonces, Inventor me permite a mí comenzar a trabajar con un sistema de unidades inicial. Entonces, cada que yo toco una plantilla, acá en esta zona, yo puedo ver en qué unidades trabaja la plantilla para comenzar. Y apenas entremos, podemos ver otros aspectos que tienen que ver con la plantilla misma. Bueno, entonces el ejercicio que vamos a hacer va a ser comenzar a configurar una plantilla y ver las diferentes áreas que la misma tiene. Antes de comenzar, hago un énfasis en la parte de configuración inicial. Siempre lo cuento, es algo cortico. La parte de configurar plantillas por defecto, cuando tienen recién instalado Inventor o si nunca lo han tocado esta zona, yo puedo configurar el comportamiento de esas plantillas por defecto. ¿Qué estoy configurando yo acá cuando le digo Configure Default Templates? Yo lo que estoy haciendo es diciendo que las plantillas iniciales, o sea, las que yo traigo por defecto, en qué unidades vienen y qué estándar internacional utilizan o qué estándar utilizan. Voy a decirle aquí cancelar. Después voy a mostrarles por acá, cuando yo le digo nuevo, miren que aquí en esta carpeta templates, no, o sea, fuera de todas esas subcarpetas aparecen unas por defecto. Las mías aparecen en milímetros y en sistema ANSI. ¿Por qué? Porque yo en algún momento le dije a la configuración que me las cambiara, que se comportaran de esta forma. De esa forma, lo que hacen es que las plantillas por defecto siempre se van a comportar de esta forma, de esta manera. Listo, ahora sí comencemos con el trabajo. Bueno, voy a crear una plantilla nueva. Esta plantilla nueva voy a comenzarla a partir de la carpeta de plantillas métricas y voy a traer inicialmente una plantilla en milímetros con el estándar ANSI. Voy a decirle crear. Esta plantilla tiene dos zonas principalmente. Siempre toda plantilla que usted traiga, que usted comience a trabajar, va a tener dos zonas. Yo le digo la zona de lo posible y la zona de lo que trae por defecto. En la zona de lo que trae por defecto me va a traer un borde, que es el borde o margen del rótulo, y me trae el cajetín. El cajetín recibe diferentes nombres dependiendo de la zona del país. En algunas partes le dicen mancheta, en otras le dicen marquilla. Aquí le decimos cajetín, pero toma diferentes nombres. Igual todo está generalizado bajo el nombre de rótulo del plano. Bueno, acá dentro de esta zona de lo posible yo tengo este rótulo. Todo esto tiene la posibilidad de configurarse. Esto es lo que trae por defecto. Yo puedo aceptarlo o puedo configurar lo mío nuevamente. Entonces, ese configurar lo mío lo vamos a hacer enseguida. Lo segundo que yo veo siempre, o mi curiosidad debe estar enfocada al tamaño del papel. El tamaño del papel por defecto en un formato ANSI debe ser una hoja tamaño carta o un formato A, según el estándar. Entonces yo voy a darle clic acá, voy a decirle en editar la hoja. Y miren que por defecto, bueno, esta por defecto me viene en un tamaño C, que es un equivalente a 4 cartas. Entonces, siempre que estemos hablando del estándar ANSI, ya ustedes saben que el estándar A, el formato A es equivalente a una hoja carta y que en el estándar ANSI cada una de estas letras va a ser un múltiplo de la unidad que es el formato carta. Entonces una vez van a ser 2 cartas, 4 cartas, 8 cartas, así. Y ya ustedes ya más familiarizados en la parte técnica se van a encontrar con que en el estándar ISO el base es una 4 y ya los múltiplos de la 4, 2 a 4, 4 a 4, 8 a 4 y así. Van creciendo los tamaños, listo. Entonces, yo puedo comenzar a trabajar en base a un formato que yo tenga o dependiendo de la máquina de salida que yo tenga. Yo puedo tener en salida un generador de PDFs o puedo tener una impresora o un plotter. Entonces supongamos que yo tengo una impresora de la casa. Listo, una impresora de mi casa que solamente imprime hojas tamaño carta. Entonces digo que mi formato va a ser un formato A. Miren que aquí está 8.5 por 11 pulgadas, que es el equivalente al tamaño de una hoja carta. Escojo en qué lugar quiero que quede el cajetín o la marquilla, el lugar está en la parte inferior derecha del plano, le digo OK y me aparece un rótulo. Este rótulo entonces tiene una posibilidad de edición. Listo. Entonces, este rótulo, siempre todo plantilla en Inventor va a traer unos cajetines por defecto. Entonces, esta es la zona de lo que hay.
¿Qué voy a empezar a hacer yo? Voy a partir como si yo no tuviera nada en la plantilla. Entonces voy a decir acá, voy a borrar y tengo la hoja tamaño carta en blanco. Ahora me voy a lo que yo le llamo la zona de lo posible. Aquí tengo varias cosas para trabajar. Tengo los formatos, tengo los bordes, los title blocks y tengo los símbolos dibujados. Entonces cada uno tiene un papel. Yo puedo basarme en unas configuraciones por defecto que son estándares y yo si quiero trabajar con un tamaño de papel que en este momento me cuadre con una hoja tamaño A, con una vista, perdón, con orientación vertical y una vista, yo la utilizo, pero miren que es muy limitada, o sea, si yo quiero una configuración diferente, pues ya me quedo cortico. Entonces, mi recomendación es, siéntese y configura una plantilla desde cero por defecto. Entonces puede uno trabajar con bordes, comenzar a trabajar con un nuevo borde desde cero y trabajar con un cajetín por defecto desde cero. Entonces, desde cero tenemos un borde por defecto y unos cajetines, uno en tamaño grande para formatos grandes y uno en tamaño regular que de pronto se vería mejor en esta hoja tamaño carta. Voy a insertarlo simplemente como para que vean que es diferente, un poco más pequeño que ese grandote que me había quedado a la hora de reducir el tamaño del papel. Lo voy a quitar, perdón, acá lo voy a quitar. Listo. Y voy a comenzar en orden entonces por el borde. Bueno, entonces comenzando por el borde, yo puedo decirle que voy a configurar un nuevo borde y podría comenzar desde cero a dibujarlo. Para mí no lo recomiendo porque quita tiempo y porque los bordes por defecto tienen buen comportamiento. Entonces para mí esto no es una opción. Simplemente voy a descartar y voy a comenzar con la segunda opción. La segunda opción me dice definir un nuevo borde pero con zona. Entonces la zona lo que trae por defecto Inventor configurado y de una vez me está definiendo ¿qué quiero yo en cuanto a zonas? Cuando me refiero a zonas, me refiero a la división. Háganse de cuenta, voy a insertar un borde por defecto para explicarles mejor. Estas zonas que ustedes ven acá, A, B, y esta zona 2, 1, son zonas que le sirven a las personas que trabajan con planos para identificar lugares del plano. Cuando un plano es muy grande y tiene muchas vistas, muchas cosas para definir y se hacen revisiones sobre los planos, es costumbre colocar en el recuadro de revisiones, decir en qué zona está, y háganse de cuenta como un jueguito de batalla naval. Yo digo la zona 1 en la parte horizontal y la zona 2 en la parte vertical. Entonces yo digo que en la zona 1B se encuentra la revisión que yo acabo de hacer, un cambio de dimensión, un cambio de forma, lo que sea, y yo lo anoto en la nota de revisión. Listo. Entonces con eso me refiero yo a las zonas, estas letras y estos números que ustedes están viendo acá. Entonces voy a quitarla, que lo estaba haciendo para la explicación, y vamos a crear el nuevo borde, listo. Entonces ahora sí, definir nuevo borde. Entonces, para esta hoja tamaño carta, digamos que yo lo quiero no con dos zonas, sino que lo quiero con 4 y con 4. Listo. Y quiero que en la parte de etiqueta, la primera zona sea alfabética y la segunda numérica. O sea, que en la parte horizontal estén alfabéticas y en la parte vertical numéricas. Entonces voy a darle aquí clic en OK y me aparece acá un borde. Entonces miren que me aparecen los números, me aparece todo configurable. O sea, todo configurable. ¿Qué pasa? Si yo quiero añadirle una línea más de pronto al formato, entonces yo digo, bueno, yo le quiero añadir una línea más, esta línea digamos que va a tener una información adicional, entonces yo digo que voy a poner una línea por acá en la parte superior y enseguida le damos un uso, listo, le damos un uso a esa línea. Entonces voy a colocarle una dimensión, esta dimensión entonces la voy a poner aquí una altura de 12 y esta va a ser entonces mi línea, una línea base de trabajo. Luego voy a colocar un par de líneas acá, digamos una línea que venga desde acá hasta acá y una línea que salga de esta parte de arriba hasta acá. Listo.
A cada una de estas líneas también le voy a colocar una medida. Esta medida va a ser de 2 milímetros y digamos que esta va a ser de 1.5 milímetros. Listo. Este par de líneas que yo puse acá son unas guías, entonces yo quiero que no aparezcan en el formato. Entonces, algo similar a lo que pasa en la zona de sketch con las líneas de construcción, aquí pasa con unas líneas invisibles. Yo puedo tomar este par de líneas y decir que solamente se vean en el sketch. Entonces van a ser líneas que solamente me sirven en el momento que yo voy a crearles algo. Listo. Y acá voy a añadir, digamos, un archivo de texto, sí, un archivo, no, perdón, un elemento de texto. Este elemento de texto va a tener un nombre, se va a llamar, digámosle, ruta. Esta ruta le doy doble clic acá, digo que la voy a... Listo. La voy a poner aquí coincidente. Listo. Y adicionalmente voy a poner otro archivo de texto en el cual voy a tomar información del dibujo. Entonces, aquí en Drawing Properties, perdón, propiedades del dibujo, yo puedo tomar diferentes propiedades innatas del dibujo. Entonces, puede ser cosas referentes a todo lo que aparece en la zona de Properties. Entonces yo puedo decirle, tómeme el nombre del archivo y la ruta donde está guardado. Entonces él va a leer y donde está guardado lo va a poner en el plano. Es una costumbre que se hace en algunas empresas todavía en la cual en cada archivo simplemente cuando lo imprimen queda con la información de dónde está guardado, lo cual puede ser útil para después ir a buscarlo y sacarlo para algún tipo de edición. Entonces le digo aquí OK. Perdón, se me olvidó un detallito. Voy a volverlo a llamar Property Drawing y aquí File Name, se me olvidó una cosita. Aquí tengo que añadirla, listo, tengo que añadir esta propiedad para poder que me aparezca acá en esta zona y ahí sí. Entonces ya me queda lista. Y la voy a ubicar por acá. Listo. Esta ruta va a subir un poquito. Voy a subir esta línea de margen, de pronto la voy a poner más grande, más arriba. Voy a poner la 6. Un poquito más. A 8. Y lo que voy a hacer es poner ruta, este punto. Listo. Y lo voy a subir entonces a que me quede coincidente con esta línea. Lo mismo va a pasar con este archivo. Lo voy a poner acá, coincidente con esta línea. Listo. De esta manera utilicé la margen para que me lea esta información. Entonces acá termino. Le puedo poner un nombre a este borde. Entonces voy a colocarle borde webcast. Y le pongo salvar. Listo. ¿Dónde quedó esto? Quedó en los bordes, en la zona de lo posible. Ahora tengo que insertarlo. Entonces voy a decirle acá, insertar. Le puedo volver a configurar el número de zonas, aunque quedó por defecto de 4×4, que fue en las que yo le puse. Y ya miren que me queda. Me queda listo acá. Esta ruta de pronto me quedó muy cortico en la zona de texto, entonces puedo ampliarlo un poco. Simplemente es editarlo, pero editar acá, el que tengo puesto. Y acá, en esta zona, ampliar un poquitico el texto. Listo. Finalizo, salvar, sí.
y ya me queda la ruta mejor, mucho mejor. Listo, acá tenemos listo el borde queda acá guardado, disponible para que quede en la plantilla y lo estoy utilizando en este momento en este dibujo. Hasta el momento estamos partiendo de una plantilla existente y estamos configurando una nueva. Enseguida, lo último que voy a hacer al final va a ser guardar toda esta configuración como una nueva plantilla disponible para utilizarse, ¿cierto? Entonces, ahora pasemos a la parte del cajetín. En la parte del cajetín voy a partir de el segundo cajetín que está acá, que es el más pequeño, y lo voy a insertar. Listo, queda puesto, queda listo. Y también voy a comenzar a editarlo. Entonces, en base a este cajetín, que es el que acabo de insertar, voy a comenzar la edición. Entonces, comienzo Edit Definition. No se preocupen si el cajetín se mueve como de la base de la hoja y tampoco se atrevan otra vez a moverlo, otra vez como a tratar de que cuadre, porque es simplemente la forma como Inventor lo trabaja. Mi recomendación es no lo toquen, pues no toquen la ubicación, simplemente editen lo que vayan a editar. Inclusive yo una costumbre que tengo es anclarlo. Pongo una restricción de anclaje en una de las esquinas para evitar moverlo en el caso que vaya a editar muchas cotas. O sea, si yo voy a cambiar muchas cosas, yo lo que hago es anclarlo un momento mientras estoy editando y ya después al final lo puedo dejar o lo puedo quitar. No hay ningún inconveniente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que miren acá? Miren que aquí hay unas partes de texto que todas lo que van a hacer es ser texto común y corriente, o sea, texto normal o texto regular, o ser alguna lectura de propiedad. Entonces, miren que aquí esta parte de autor lee en el dibujo que se ha puesto en la ley property correspondiente. Listo. Entonces, aquí una propiedad de autor. Aquí hay una propiedad también de quién fue el que lo revisó. Quién lo revisó, quién hizo la revisión de calidad, que no tiene asignado nada. La parte de aprobación de manufactura, la aprobación de ingeniería y fechas correspondientes. ¿Dónde se encuentra todo esto? Vamos a revisar esto donde se encuentra. Por ahora no lo voy a guardar cambios y vamos a pasarnos a las iProperties de la plantilla. Entonces por acá en resumen aparece autor Julián Chica. Por eso aparece lleno en ese momento donde dice quién dibujó Julián Chica. Listo. Yo podría cambiar esto para que aparezca cualquier otra cosa. Entonces digamos que ponga mi nombre en mayúsculas. Listo. Listo. Por aquí, si no ustedes se acuerdan, por aquí hay una zona que se llama compañía. Entonces company, voy a poner academia. Por aquí en la parte del proyecto, miren que aparece una parte de diseñador, el costo estimado. Por acá en el estatus, miren que aparece chequeado por quién. Entonces digamos acá, eh, voy a poner a mi compañero. Entonces quien lo revisó José Vaquero. Y mi otro compañero, voy a poner aquí aprobado, pongo a Pedro Velázquez. Listo. Y le voy a poner aquí aplicar, cerrar. Y miren que la plantilla aparece llena de acuerdo a las propiedades que se han leído de los iProperties. Esta es una opción. Entonces, trabajar a partir de los iProperties. Otra opción es comenzar a trabajar a partir de propiedades. También hay properties, pero de los que yo trabajo por defecto, de los que yo trabajo personalizados. Entonces, yo tengo aquí una zona de personalizados en el dibujo. Pero hay una cosa mejor. Digamos que mi pretensión es que esa información, por ejemplo, yo voy a insertar acá un ensamble. Ese ensamble que yo quiero insertar tiene unas propiedades. O sea, las propiedades no son del dibujo, sino que son del modelo. Y quiero que me las despliegue aquí en la plantilla. O sea, una vez yo ingrese el modelo sea el que con su información que trae de property llene alguna información que aparece acá en el cajetín. Entonces, esa información que aparece aquí en el cajetín yo la puedo desplegar de la siguiente manera. Para hacer el ejemplo 1, o sea, para diseñar la plantilla, yo debo pegarme algún ejemplo. El ejemplo puede ser cualquier ensamble que yo tenga disponible en mis archivos. Entonces, eso es precisamente lo que voy a hacer antes de proseguir, porque tengo que tener algunas propiedades del modelo que he ingresado para poder leerlas y configurarlas en el cajetín de mi plantilla. Entonces, voy a ingresar una vista base. En esta vista base voy a escoger un componente. Este componente tengo un ensamble
Este ensamble lo voy a desplegar en vista frontal. Aquí me aparece muy grande, entonces digamos que lo voy a poner en una vista más pequeña. 1 en 2, ¿qué tal? Digamos que se comporta. Voy a ponerle acá una vista frontal, una vista superior, una vista lateral derecha y una vista isométrica. Listo. Una vez tengo las tres, digo aquí crear y se acaban de crear las 4 vistas. Esta vista digamos que quiero que se vea en colores y estas 3 quiero que se vean así, con líneas sin líneas ocultas porque estoy desplegando el ensamble, no uno de los componentes. Listo. Entonces yo tengo aquí este ensamble además que tiene, vamos a abrirlo un momentico para mostrarles algo. Voy a abrirlo en esta parte, abrir el ensamble. Este ensamble, si yo lo reviso, acá en los iProperties, en la parte de Custom, yo le puse tres valores, creé 3 nuevas propiedades personalizadas y simplemente esta que se llama empresa, ingeniería asistida por computador, sistema prensado, tipo de junta, ranura, listo. Puse 3 ejemplos. Estas tres propiedades yo las puedo llamar en mi rótulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Desplegarlas en mi cajetín. Entonces miren que yo voy a editar nuevamente el cajetín en el que estoy trabajando. Voy a darle aquí a Edit Definition. Aquí en Edit Definition, digamos que yo esta parte de Company no la voy a leer más de acá, o más bien, editémosla para no perder ahí la posición de la posición del texto. Entonces yo la edito, entonces yo voy a decirle, no me la lea de las propiedades del dibujo, sino que me la va a leer de las propiedades custom del modelo. Entonces aquí me aparece empresa, listo. Entonces voy a ingresarla. La ingreso, borro company, que es la que estaba anteriormente, y voy a decirle aquí OK. Listo, ya me aparece empresa, que es la que tiene, la va a leer del ensamble que ingreso. O sea, no va a pertenecer al dibujo o al archivo de dibujo, sino al modelo que entre o que sea llamado en ese momento. Listo. Entonces, tengo empresa y tengo otras 2 para llamar. Listo. Entonces, digamos que yo voy a copiar acá este texto, copiarlo y pegarlo es tan sencillo como darle copy paste, pues es simplemente control C, control V y lo voy a ubicar por acá. Listo, digamos que yo por acá voy a poner este texto y voy a crear un texto nuevo. Ese texto no lo primero lo creo en cualquier parte. Voy a decirle custom properties del modelo y digamos que yo le voy a poner tipo de junta y voy a decir que voy a ingresar la propiedad. Voy a decirle aquí OK. Aquí en tipo de junta lo traigo y lo pongo acá disponible justamente debajo por acá. Bueno, este me queda a pegarlo por acá y este por acá un poquito más arriba. A ver, yo el dibujo que se me está moviendo voy a anclarlo porque eso es lo que yo les dije, corro el riesgo de moverlo sin culpa, entonces más bien anclo todo. Listo. Aquí lo voy moviendo, lo voy cuadrando como yo lo necesito. Digo, aprobado y tipo de junta. Esa es una de la información que yo quería. Entonces vamos a ver cómo está quedando. Vamos a decirle finalizar sketch. Me dice salvar estos cambios al cajetín ansiedad. Yo voy a decir no, yo quiero guardarlo como uno nuevo. Entonces voy a decirle salvar como y le voy a poner acá cajetín webcast. Listo, y me queda salvado. Entonces miren cómo ha cambiado. Ya dice acá, academia, ven que algún cambio, ¿cierto que no? Es porque ¿qué? Porque yo edité, no el que está acá, el que edité está acá, pero lo guardé como cajetín webcast. Entonces este que está acá, lo voy a suprimir y voy a insertar el nuevo. Mírenlo acá, cambia a ingeniería asistida por computador, el nuevo texto que estoy llamando de la propiedad
de la propiedad personalizada ranura y tengo acá lo nuevo que he cambiado, listo. Entonces, ya sabemos dos maneras de personalizar. Hay otra que también es muy utilizada, que es con sistema de preguntas. Entonces, yo también puedo decir que la información que yo quiera que aparezca en el cajetín no está ni en el modelo, no está ni en el plano, sino que la ingreso en el momento que voy a crear el plano. Algo como esto puede ser algo como una fecha puede ser más propensa que uno le ingrese manualmente en el momento que va a salvar el plano, que va a crear el plano. Listo, en la hora de creación yo voy a decir, bueno, yo cuando voy a crear esta documentación y la lleno inicialmente con un sistema de preguntas. Entonces voy a editar nuevamente el cajetín, esta vez no lo voy a editar desde cualquiera de las partes, bueno, digamos que lo voy a editar desde acá. Y esta parte de fecha voy a editarla, voy a darle doble clic, esta parte donde dice checked date voy a borrar y voy a cambiarme a una pregunta hecha al inicio. Entonces aquí donde dice prompted entry voy a darle clic y aquí dentro de la parte de pregunta voy a ponerla como una pregunta. Entonces voy a poner acá fecha, listo, fecha de creación, y lo voy a poner aquí, ok, listo. Fecha de creación me aparece como algo que yo voy a ingresar una vez cree el plano. Entonces enseguida lo vamos a revisar. Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con tipos de información y de dónde la llamo. La llamo del plano, la llamo del modelo que ingreso o la pongo como una pregunta. Vamos a hacer el ensayo enseguida. Listo. Entonces, fecha de creación. Voy a decirle aquí que voy a guardar. Finalizo. Le digo salvar sobre este mismo. Sí, esta vez estoy editando el mismo que ya creé. Y miren que me aparece esta ventanita. Esta ventanita me va a aparecer siempre que yo cree, que yo utilice la plantilla como una plantilla nueva. Entonces, fecha de creación, entonces vamos a ponerle 30 de octubre de 2014. Listo. Voy a ponerle aquí OK. Y me aparece aquí la fecha. Obviamente tengo que editar el tamaño del texto para que no se me pase de la margen, pero bueno, ya la información está creada a manera de pregunta. Entonces, vamos a hacer el primer ensayo. Para hacer el primer ensayo voy a guardar por primera vez esta información como una plantilla. Listo. Entonces, esta información para guardarla como plantilla, recurro a la parte de guardado, salvar como, y aquí donde dice salvar copia como una plantilla. Listo. Entonces, guardo la copia como una plantilla, y al guardar la copia como una plantilla, yo lo que hago es ponerle un nombre. Entonces voy a ponerle webcast, webcast 1, plantilla, y la voy a guardar en esa carpeta. Aquí en la parte de plantillas creé una carpeta que se llama webcast y la voy a guardar acá. Listo. Miren que el formato de plantilla dentro de Inventor no funciona con otro tipo de extensión. Es la misma extensión de cualquier tipo de dibujo. Listo. Para que tengan eso en cuenta. Voy a darle aquí salvar. Quedó disponible. Entonces miren que este plano que yo creé nunca lo voy a salvar. Listo. Miren acá. Guardo. No pasa nada. Voy a crear un nuevo archivo. Este nuevo archivo va a ser un archivo a partir de mi plantilla webcast. En el dibujito obviamente me aparece el ensamble que fue con el cual yo lo creé, pero puede ser cualquier cosa, ahorita lo van a comprobar. Voy a decirle aquí crear. Entonces me dice, ¿qué modelo voy a ingresar? En este caso, para el primer ensayo vamos a hacer el mismo ensamble. Voy a decirle aquí abrir. Listo, y le digo aquí OK. Fecha de creación, entonces vamos a cambiársela, vamos a ponerle que fue ayer. Listo, pongámosle 29 de octubre 2014. Listo. Y voy a ponerle OK. Listo, se crea con la información. Miren que llena la información del modelo que se ingresó y funciona. Vamos a ensayarlo con otra parte cualquiera. Listo. Entonces voy a darle aquí cerrar. No.
voy a decirle nuevo, a partir de la plantilla, crear, voy a escoger el documento digamos que escogemos una de las partes de ese ensamble, listo, digamos que esta palanca, voy a decirle abrir, entonces está la palanca, le digo aquí OK, fecha de creación, pongamos 28 de octubre 2014, listo, y le pongo aquí OK. Miren que me aparecen las vistas, me aparece la vista del ensamble y me aparece la información también. Listo. Esta parte como tal no tiene información de la empresa, no tiene información de esta parte. Vamos a traer una que sí la tenga. Entonces, cerrar, no voy a guardar cambios por ahora ninguna, voy a crear nuevo. Estoy en este momento probando la plantilla. Acuérdense que eso es lo que estoy haciendo en este momento. Voy a decirle aquí crear. Voy a decirle aquí buscar documento, voy a escoger esta que se llama base y voy a decirle aquí abrir. Listo, ok. Fecha de creación, pongámosle 20 de octubre, una cosa diferente, de 2014. Listo, ok. Miren que este tenía la información que leyó de donde la leyó, la información de la fecha, y este sí tiene unos custom properties en la parte es que en el texto de approved se me olvidó cambiar este texto para que fuera tipo de junta. Tipo de junta quedó fija, el nombre de la compañía quedó como IAC, listo. Entonces miren que está funcionando, trae la parte, la pone con el despliegue de vistas y la vista isométrica. Entonces, miren que siempre la plantilla va a estar funcionando y me está ahorrando llenado de cajetín, me está ahorrando despliegue de vistas y yo lo que sí no recomiendo es la parte de anotaciones o de cotas, que puede ser una pregunta, ¿por qué no coloco cotas? ¿Por qué? Porque las cotas de cada modelo pueden ser diferentes. Yo sí puedo hacerlo, pero puedo encontrarme con inconsistencias cuando lo dejo como plantilla. ¿Por qué? Porque la plantilla siempre se crea en base a un elemento con unas medidas y después si yo jalo otro puede que no tenga esas mismas medidas con esos nombres y con esas mismas dimensiones y tomadas desde las mismas referencias, entonces va a generar inconsistencias. Por eso la parte de anotaciones, pues yo puedo estandarizar algunas cosas si estoy sacando los planos de tipos de partes similares, pero si no, voy a tener inconsistencias con las medidas. Pero entonces, hasta acá está la parte de plantillas, tengo configuración del cajetín, tengo configuración base de vistas, y tengo tipos de configuración del cajetín. Voy a irme a la edición como tal de la plantilla nuevamente. Entonces voy a abrirla como plantilla. O sea, para abrirla como plantilla, si yo ya voy a editar una plantilla que ya hice previamente, me toca ir a buscarla. Ellas están guardadas en la carpeta de usuarios. La instalación por defecto de Inventor tiene las plantillas ubicadas en usuarios, carpeta pública, documentos públicos, Autodesk, Inventor 2015, plantillas, y por aquí está, webcast, aquí está plantilla 1. Voy a abrirla, me dice que no está en el proyecto activo, obviamente está por allá en otra parte, digamos que yo lo voy a abrir para editarla, y acá en el cajetín voy a editar la definición y voy a mostrarles otras cosas. Por ejemplo, en la parte en la cantidad de hojas, ¿cómo las cuenta? Entonces miren que en la cantidad de hojas es texto y yo leo de las hojas de Sheet Properties, número de hojas, perdón, número de la hoja, del número de hojas existentes. Entonces miren acá, number of sheets. Listo. Entonces tengo la hoja número de la cantidad de hojas. Esa es la personalización que uno hace. ¿Para qué? Para que ponga el número de la hoja o el número del plano en el que uno está trabajando. Esa es una parte de la configuración. Listo. Hay otra parte de la configuración que tiene que ver con con el estándar mismo. Entonces, yéndonos un poquitico a la edición, entonces me toca a mí hacer lo siguiente. Miren lo que yo voy a hacer. Voy a cerrar acá, salvar los cambios, digámosle que sí. Eh, voy a pasarme en la configuración, voy a cerrar este modelo
Y aquí en la parte de proyectos voy a cambiar, voy a crear un proyecto nuevo. Entonces miren que aquí esto yo lo recomiendo para que tengan las plantillas bajo una configuración de proyecto. Entonces voy a decirle aquí nuevo, usuario único, voy a decirle siguiente, voy a decirle aquí plantillas y lo voy a ubicar por allá en donde están las plantillas ubicadas, listo, donde les acabo de contar. Entonces miren lo que voy a hacer. Ya les digo el propósito de lo que estoy haciendo. El propósito es tener bien configuradas las plantillas. Voy a ponerme por acá, irme a usuarios, público, documentos públicos, Autodesk, Inventor 2015 y por aquí en plantillas, ok. Listo. Voy a decirle siguiente. No le voy a vincular ninguna biblioteca, no hay necesidad. Finalizar. Listo. Entonces voy a decirle aquí done. Quedó cargado. Entonces cuando yo abro, que se abren las plantillas. Recomendación, solamente este proyecto cuando vayan a editar plantillas. ¿Por qué hice esto? Porque yo para editar los estándares es bueno que yo las plantillas las gobierne bajo un proyecto que tenga plantillas y de esa manera cuando voy a editar los estilos puedo editar los estilos que tienen que ver con las plantillas. Entonces voy a decirle acá de lectura y escritura, perdón, de lectura solamente a lectura y escritura. De esa forma puedo editar los estándares de los estilos. Entonces voy a decirle acá salvar. Ajá, me dice que me va a guardar en el nuevo formato de proyecto y le voy a decir aquí, ok, listo. Entonces, de esta forma voy a abrir aquí en Webcast la plantilla mía. Entonces aquí me dice que no encuentra este ensamble. Por ahora voy a decirle, me lo tengo que traer, vamos a hacer una cosa, darle cancelar. Y para este ejemplo de configuración de plantilla voy a llevarme el ensamble base para allá. Listo, voy a hacer aquí copiar y me lo voy a llevar por allá vamos allá para dejar esta abierta. Me lo voy a llevar temporalmente. Listo, esto solamente se hace una sola vez, pero para mí es la mejor manera de editar los estilos sin crear ningún tipo de conflictos con los estándares del Design Data. Entonces por acá en Windows, perdón, Windows no, en Users, en Public Documents, Autodesk, Inventor 2015, por aquí en Templates. Listo, por aquí lo voy a pegar. ¿Para qué quiero pegar esta parte de ensamble acá? Simplemente lo voy a pegar, inclusive lo voy a meter dentro de Webcast para que no se mezcle con el resto de plantillas por defecto. Y lo que quiero es que el ensamble esté disponible para cuando vaya a editar la plantilla, porque la plantilla lo pide. Entonces, al abrir Webcast plantilla, aquí está el ensamble, voy a decirle aquí abrir. Entonces miren que ya no me pide el ensamble, listo. Entonces tengo el ensamble y en este momento que estoy haciendo, editando la plantilla como tal. ¿Qué tengo ya? Tengo un proyecto editable. Entonces aquí en Tools, aquí en Administrar, tengo el editor de estilos. Y aquí viene la segunda parte de la configuración o la tercera parte de la configuración de la plantilla. Cuando yo tengo una plantilla, miren que por defecto yo ahorita había escogido una plantilla que me decía estándar ANSI en milímetros. Listo. Esa plantilla estándar ANSI en milímetros me tiene unas preferencias de visualización por defecto. La principal que me hizo escoger esta plantilla sobre la ISO fue esto, que la proyección por defecto es en tercer ángulo, o sea, vista frontal, lateral derecha a la derecha y superior arriba. En contrario a este que es un poco confuso o no tan utilizado por nosotros, que es frontal, vista superior abajo y vista lateral derecha a la izquierda, este de primer ángulo, que es un tipo que cuando uno le enseñaba en clase por allá cuando estaba en el colegio, le decían como que sistema europeo, sistema americano, le decían ISO A, ISO E, esos como nombres que le pusieron de acuerdo a estándares, pero yéndose a la definición como es que fuera de estándares y fuera de nombres que son subnombres, por decirlo así, vamos a proyección en tercer ángulo y primer ángulo. Y así se les va a decir sin importar
el tipo de estándar que sí estoy utilizando. Listo, entonces, tipo de proyección, tipo de estilos disponibles. Yo tengo estilos disponibles para todo tipo de nombres. Como tengo estilos disponibles para todo tipo de nombres, entonces tengo uno para marcas de centro, dimensiones, y todo esto yo lo puedo cambiar. Yo lo puedo cambiar en mi despliegue o en mi configuración. Si no tuviera ese aspecto en mi proyecto de los estilos en lectura y escritura, para mí sería imposible modificar esto. No me lo permite. Yo trato de hacerlo y no lo permite. O si lo permite hacer solamente para la plantilla, pero nunca para la configuración de Inventor. Listo. Entonces, hay diferencia entre decirle guardar a la biblioteca de estilos. Cuando yo lo estoy haciendo guardar, lo estoy haciendo en el documento, porque el documento guarda configuración, pero también Inventor guarda configuración. Entonces, es un tema ya de una clase más o de unas clases más donde yo explique a fondo eh, cómo hacer para que una plantilla funcione, porque ustedes se han dado cuenta, no sé, en sus trabajos, que una vez abre una plantilla nueva y dice que el estilo del color no sé qué no concuerda con no sé qué, que el estilo de línea nombre no concuerda con no sé qué, y lo que pasa es que el documento plano fue configurado. Entonces en su momento funcionó, pero en un momento yo volví a instalar Inventor, yo volví a instalar por defecto, entonces no concuerda el documento con la configuración que viene en Inventor, lo cual no tiene ningún problema. O sea, esos errores que aparecen ahí no son errores, la verdad, son simplemente inconsistencias entre la configuración que tiene el plano con la configuración que tiene Inventor. Esto, para entenderlo, hay que hacer diferentes, como decir, ensayos. No cabe aquí dentro de este webcast, porque sería otro tema, que sería trabajar y manejar bien la parte de purgar estilos, actualizar, o sea, lo que quiere decir pasar información, como dice acá, configuración de los estilos del documento actual para que concuerde con los estilos de Inventor. Y acá salvarlo, que es lo siguiente, que es lo contrario, es pasar la configuración que tiene Inventor a la plantilla actual. De esa manera se eliminan esas inconsistencias entre plantillas y es una forma de pronto de copiar propiedades del documento a las propiedades de Inventor, y sepan que están modificando el design data y las propiedades de Inventor. Eso hay que hacerlo obligatoriamente por lo menos una vez en la vida trabajando con Inventor, y cada año, cada que se actualice Inventor, hacer simplemente una actualización. Entonces uno abre la plantilla es diferente de Inventor y uno le dice Inventor, actualícese con la plantilla, y ya se acaban los problemas de actualización. Listo. Ese es como el trabajo que hay que hacer con cuidado, porque para no hacer lo contrario. Listo. Entonces yo tengo la plantilla con mi estándar. Entonces en este estándar, como yo les había contado, mi recomendación es la siguiente. Aquí aparece una zona de estándar, aquí aparece una zona de Object Defaults, y aquí aparecen ya otras zonas de diferentes cosas. Object Defaults gobierna de cuál de esas cositas está utilizando. Entonces Balloons tiene Balloon ANSI, pero también tiene otros. Miren que si yo cambio esto de Local Styles a todos los estilos, miren que en Balloon ya no me va a aparecer solamente uno, sino no solamente el del ANSI, sino todos los disponibles. Yo puedo comenzar a configurar mi estándar como yo quiera. Esto toma su tiempo. Miren que hay muchas cosas para configurar, ¿cierto? Entonces, cuando yo configuro mi Object Defaults, este Object Defaults ANSI dice de cada una de estas cosas que estoy tomando. Y este Object Defaults queda amarrado al estándar principal. Miren que aquí está ANSI y me aparecen todos los otros disponibles. Mi recomendación es la siguiente: créense un estándar nuevo, copiado de uno de estos para que no editen el original. Luego créense un Object Defaults diferente, amárrenlo acá y editen lo que tengan que editar. Y ahí sí editen lo que tengan que editar. Ya si ustedes quieren crear una dimensión también, yo puedo crear un nombre nuevo para dimensiones. Pero simplemente con que ustedes tengan un estándar y un Object Default diferente y le configuren todo, es suficiente para que funcione. Listo. Entonces, configurado esto, configurado el cajetín, configurado el borde, yo tengo la posibilidad de guardarlo nuevamente como plantilla y añadirlo al objeto. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo único que me queda faltando en esta parte de plantilla? Por acá aparece algo que se llaman símbolos. En esta parte
yo puedo crear un nuevo símbolo. En este nuevo símbolo miren que se activa un espacio de boceto y yo puedo guardar un símbolo. Háganse de cuenta, los símbolos funcionan como sellos. No sé si ustedes utilicen sellos en los planos en los cuales colocan un revisado, un aprobado, que combina texto con un dibujo, con un logo. Entonces yo puedo tener un dibujo guardado. Este dibujo puede ser un rectángulo, pues digamos aquí vamos a poner una especie de guía, que esto sería como el logo, y pongámosle un texto. Listo, y este texto va a decir acá sello. Listo, le digo aquí ok. Este dibujo que yo tengo acá voy a guardarlo como sello. Voy a decirle salvar, queda listo, y en cualquier momento yo puedo este sello ingresarlo. Yo voy a decirle insertar, y inserto mi sello cuantas veces quiera. Pues con una vez basta. Y este es un dibujo que yo tengo guardado. Yo puedo tener dibujos guardados con tipos de cosas para llenar, y los puedo meter como a discreción. O sea, no es como el rótulo que es amarrado a una esquina, o como que tiene su restricción amarrada, sino que puede ser una especie de tabla, puede ser un sello, puede ser cualquier tipo de dibujo que yo los quiera tener disponible dentro de los símbolos dibujados, para que tengan su función. Listo, las funciones pueden ser n funciones, pero lo más utilizado, o lo que yo más he visto, es que lo guardan para usarlo como sellos. Listo. De esta manera, yo he utilizado y he guardado diferentes cosas dentro de las posibilidades de la plantilla. La he personalizado utilizando información del modelo, utilizando información de la plantilla misma, poniendo texto simple y también texto según preguntas. Eso es lo que es personalizar la plantilla. Y miren que yo ya arranco con la plantilla llena y con las vistas puestas. Entonces gano mucho tiempo teniendo una plantilla bien configurada, porque me ahorro llenar y volver a llenar y volver a llenar datos que pueden estar ya listos en la parte que entra, tanto en posiciones de vistas como en configuraciones. Listo. Entonces yo con esta explicación termino el tema. Ya quedo como abierto a la parte de preguntas. Le devuelvo la palabra a mi compañero José, para que haga el cierre, y también para que les cuente algunas cosas antes de que culminemos por el día de hoy. Entonces la dinámica es la siguiente. Ya te voy a dar la palabra, José. La dinámica es la siguiente. Vamos, después de que José cierre, pues obviamente voy a dejar el chat abierto para contestar preguntas, y José va a escoger algunas de las preguntas que de pronto crean más importantes para que a definirlas. Y hay muchas preguntas, no he mirado la verdad cuántas preguntas han habido. Listo. Entonces, José, te doy la palabra. Listo, gracias, Julián. Bueno, entonces ahorita recordemos que entonces tenemos cursos próximos. Tenemos un curso de Autodesk Inventor 2015 básico en línea, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la tarde, desde el 11 de noviembre. Vale, el curso es de 40 horas y obviamente pues viene certificado directamente por Autodesk. También tenemos el curso de Inventor 2015 en ensambles avanzados, que inicia el 19 de noviembre, de 6 a 9, también es en línea, son 30 horas y también viene certificado por Autodesk directamente. Vale, de las preguntas, Julián, ya te las voy a mencionar, que las tengo por aquí anotaditas. Entonces, me plantearon una pregunta, y es, ¿qué diferencia hay entre las plantillas, entre crear plantillas en IDW y DWG en Inventor? Julián, José, ¿me pasas porfa vamos a contestar esta pregunta? Pásame porfa la pantalla nuevamente para mostrar. ya te la voy a pasar y te voy a hacer las otras preguntas. Ok, perfecto. Listo. Bueno, la diferencia que ustedes pueden encontrar entre utilizar una plantilla de estas, por ejemplo, salvar, perdón, voy a decir aquí un documento nuevo. Entre utilizar una plantilla
DWG y una nativa de Inventor es la función principalmente. ¿Qué se puede hacer en ella? Se puede hacer exactamente lo mismo. O sea, si yo creo una plantilla a partir de, por ejemplo, de esta ANSI en DWG, ¿qué es lo que yo voy a ganar? Miren que el comportamiento es exactamente el mismo. O sea, las funciones son las mismas. Funcionales adicional, tengo la posibilidad de utilizar unos bloques de AutoCAD, o sea, llamar bloques de AutoCAD. Si yo los tengo guardados previamente en AutoCAD. Listo. Eso es lo que se gana. Eh, la edición es la misma. ¿Qué se gana entonces? Se gana uso de bloques y se gana la posibilidad de abrirlos en AutoCAD sin necesidad de cambiar o exportarlos como archivos de WG. Estos archivos de WG en AutoCAD han mejorado en esta versión 2015. Según las mejoras dicen que ya son más editables. Normalmente estos planos cuando se abren en AutoCAD son planos que no tienen funcionalidad, o sea, háganse de cuenta que vienen como bloques amarrados que tienen cierta imposibilidad para explotarse y para trabajarse, porque son vistas que están a la parte o al ensamble. Entonces, si yo le doy la libertad a AutoCAD de que las modifique, estoy corrompiendo el archivo original del cual están sacando las vistas o las representaciones. Entonces, no es un archivo totalmente editable en AutoCAD, aunque han mejorado la editabilidad, o sea, la posibilidad de editarlo. Me hacen falta hacer pruebas en AutoCAD para ir a fondo como cuáles son los cambios, pero se supone que ya son un poquitico más manejables, aunque si se hace la ruptura del modelo, ya se rompe la relación asociativa con las partes nativas en Inventor. No sé si me haga entender. O sea, esto es los planos o las entidades CAD en Inventor son asociativas, lo cual quiere decir que yo hago cambios en las partes, desde los planos y se edita la parte, y viceversa. Edito la parte y ustedes obviamente ven que cambia el plano. Si yo rompo esa editabilidad después de una apertura del archivo WG en AutoCAD, se pierde esa asociatividad y se daña la relación. Entonces, por eso lo que se gana es la posibilidad directa de abrir en AutoCAD y algún tipo de manipulación, no total. Listo. Listo, Julián, gracias. La segunda pregunta que me plantean, que me pareció bastante interesante, es que viene referida a los estilos. Entonces me cuentan que los espesores de línea también son importantes definirlos en las plantillas. Hay varias personas que me dicen que ellos cuadran los espesores de línea, los estilos, cuando exportan el documento, lo exportan a plantilla y la utilizan, ya los estilos y los espesores de línea no se les actualizan a como los habían dejado. Tiene que ver con lo que les estaba contando a lo último, tiene que ver con una relación directa, por eso yo creé un archivo de, de, de proyecto en las plantillas, por eso yo les dije pongan los estilos, o sea, en los estilos, antes de configurar esto, una costumbre, miren lo que tienen que tener en cuenta para que lo ejecuten y ya hacen pues me retroalimentan ya después de la presentación, me pueden retroalimentar. Miren, cuando ustedes hacen los cambios en esta parte, cualquier plantilla, ustedes lo están haciendo a nivel de ¿qué? Del archivo, no lo están haciendo a nivel de Inventor. Por eso cuando hagan esos cambios y quieren que queden guardados en Inventor, hagan los cambios y cada que hagan los cambios, denle botón derecho acá y le van a decir salvar a la biblioteca de estilos. De esa forma el cambio queda grabado en Inventor y de esa manera los cambios quedan de verdad puestos en Inventor, en la plantilla general y no quedan solamente flotando en el documento que estaban trabajando. Entonces, si el documento lo guardan, o sea, esto es indiferente. Esto sirve para que no hayan conflictos y saque mensajes. Otra cosa, en el mismo plano, si no guardan, si no hacen esta práctica, si no hacen esta, o sea, simplemente guardan común y corriente y lo guardan como plantilla, también debe funcionar. También debe funcionar, pero tienen que tener en cuenta que lo guardaron como plantilla y que lo guardaron en esa carpeta que yo les dije. O sea, tienen que funcionar de A por B. Si lo guardan acá, se evitan el problema de inconsistencias de mensajes de estilos. Y si lo hacen simplemente sin tener en cuenta esto, o sea, como lo han hecho siempre, tienen que tener en cuenta que tengan de todas maneras la parte de estilos en edición. O sea, si ustedes no tienen esto no, perdón, vengan por acá. Si ustedes el proyecto desde el cual están editando
no es necesario que quede en el proyecto como yo lo creo. O sea, eso que yo hice es una práctica que yo hago para estar más tranquilo, de no estar por allá moviendo un proyecto y otra cosa, sino que simplemente me vengo a las plantillas y trabajo sobre las plantillas, pero no es necesario. Lo que sí es necesario es que cuando estén trabajando en proyectos, pongan esto en lectura y escritura. Si no lo hacen, los cambios que traten de hacer también van a haber posibilidades de que no queden expandidos a la plantilla base con la cual trabajan como nuevo. Y obviamente hay que guardarla como plantilla. Si no la guardan como plantilla, pues ahí sí menos que les va a guardar esos espesores y las configuraciones que hicieron. Listo. Listo, vale, gracias Julián. Entonces, recuerden que Julián va a seguir contestando preguntas en el chat por un momentico. Cuando salgan, recuerden por favor llenar la encuesta y si quieren ser contactados para licenciamiento, para cursos, etcétera, lo pueden hacer por ahí mismo cuando cierren la encuesta. Recuerden que iniciamos un curso de Inventor básico el 11 de noviembre e iniciamos un curso de Inventor de ensambles avanzados el 19 de noviembre. José, Vale, toma la pantalla lo último para que quede esa pantalla abierta, la pantalla de los próximos cursos. Listo, listo. Me acuerdas no ese post-it, eso. Chao. Listo, José, listo, muchas gracias. gracias Julián. Listo, gracias, muchas gracias, José. A todos Bueno, muchas gracias por la asistencia. Ya por aquí me desconecto de la parte del audio. Simplemente voy a quedar en sesión contestando unas preguntas en la parte escrita. A todos les agradezco mucho por la asistencia. Espero que les haya gustado y que les sirva bastante. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. gracias Julián, hasta luego para todos.